Si en algún momento está usted paseando por el centro Lima o por cualquier parte del Perú y alguien se le acercó y le dijo, ¿sabe qué? Firme este documento que le voy a regalar 2 gaseosas, le voy a regalar un tupper o cualquier cosa le han ofrecido con tal de que firme ese documento. Cuidado, que lo más probable es de que lo hayan afiliado a un partido político. Y en este video te voy a enseñar cómo sepas si es que estás afiliado a un partido político y también cuáles son los requisitos en caso te hayan afiliado indebidamente. Y en este caso, por ejemplo, si es que te han afiliado indebidamente, aparte de esa afiliación, vas a tener que hacer un pago para que te desafilien. Así que quédate hasta el final del video. Mi nombre es Luis de tu canal Easytex. Todos los enlaces te los voy a dejar en la descripción, dependiendo de qué red social lo estés viendo. Los enlaces los vas a encontrar en YouTube, porque en las otras plataformas no se puede dejar enlaces. Dicho esto, pues vámonos a la página oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora sí, estamos aquí en la página oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Esta es la página principal, ustedes pueden ingresar ahí directamente en el enlace, los va a derivar a esta página. Aquí lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte derecha y buscar la opción donde dice ROP, Registro de Organizaciones Políticas. Le damos un clic de ahí y nos va a derivar a esta página. Esperamos que cargue. Una vez que ha cargado, estas son las opciones que vamos a encontrar aquí en el registro de organizaciones políticas. Nosotros vamos a ir en esta parte izquierda donde dice consulta ciudadana. Le vamos a dar ahí en la opción donde dice ingresar. Le damos en ingresar y automáticamente se van a abrir otras opciones. Vamos ahí donde dice en la primera opción consulta de afiliación y le damos un clic. Una vez que le hemos dado un clic, pues nos va a derivar a esta página donde simplemente vamos a tener que ingresar nuestro número de DNI, este código de acá, este código CAPTCHA, y una vez que hemos ingresado toda esa información le vamos a dar en consultar. Aquí les va a arrojar si es que son o no son afiliados a algún partido político. Vamos a ingresar un número de DNI por ahí ficticio, como para que vean cuál es el procedimiento. Aquí hemos ingresado 2, 4, 6, 8. Ahí están los 8 números del DNI. Ingresamos el código CAPTCHA que les va a salir en ese momento y luego le damos acá donde dice consultar. En este caso, como es un DNI ficticio, pues nos está arrojando la información acá, historial de afiliación ninguna. Pero si tú ves que ahí te sale que eres afiliado a un partido político, te va a salir la fecha, el año y dónde te han afiliado. Si es que tú detectas esa información y quieres saber cómo desafiliarte, pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Si hasta este momento crees que esta información es importante, pues no te olvides de dejar tu buen like, de suscribirte al canal que es completamente gratis, y de esa forma le diremos a los algoritmos de YouTube que este video es importante y que le muestre a más personas. Ahora sí, sigamos con el video. Y para ello nuevamente estamos acá en la página del Jurado Nacional de Elecciones. Recuerden que los enlaces se los voy a dejar ahí en la descripción para que ustedes simplemente le den un clic y les derive a esta página que estoy mostrándoles ahorita. Miren, acá dice preguntas frecuentes, desafiliación a una organización política. Vamos a leer lo que nos interesa, ¿no? Para no hacer muy largo el video. Si es que tú viste que te han afiliado indebidamente, pues vas ahí en esta parte donde dice afiliación indebida, le das aquí donde está desplegar y ahí están todos los requisitos que se necesitan para dicha acción. Ahora, si es que tú estás afiliado y tenías conocimiento, tú te afiliaste voluntariamente, pues vas en la primera opción donde dice renuncia voluntaria, le das acá también donde se sale la opción para desplegar y ahí están los requisitos. Ahí tómale una captura para que lo puedas revisar detenidamente y así no alargar mucho el video. Pero vamos a ver el tema de la afiliación indebida, porque quizá por eso es que has entrado aquí al video. Requisitos para realizar un trámite a una afiliación indebida. Y aquí están. El primer requisito es una solicitud de desafiliación por afiliación indebida dirigida al Director Nacional de Registro de Organizaciones Políticas. Firma en el documento y su huella digital. Ahí está, ese es el primer requisito. El segundo requisito es una declaración jurada de afiliación indebida. Por ahí dice anexo 10. ¿Dónde están los anexos 10? Igual por ahí te los voy a dejar si es que los encuentro, porque la página se ha actualizado y no he encontrado ningún modelo por ahí de este anexo 10. Si es que lo encuentro, te lo voy a dejar ahí en el enlace, pero si no, ya te recomiendo que llames a la central que están acá abajo. Miren, si bajan
bajan ahí están los números de teléfono para que te den esa información o te envíen la solicitud a tu correo electrónico. Ahí te van a dar mayor información. Si es que encuentras tu documento, te lo dejo ahí. Si no, ya sabes qué hacer. Después, el tercer documento que te pide es un comprobante de pago. Miren, esto es lo que le comentaba: comprobante de pago original por desafiliación equivalente a 46.20 soles. Esto es lo más increíble. Aparte de que te afiliaron indebidamente a un partido político, pues para desafiliarte vas a tener que pagar 46.20 soles en el Banco de la Nación con el código 0485. Ahí está. O también a través de la página pagalo.p. O sea, lo puedes hacer también el pago online. Pero lo increíble acá es que vas a tener que pagar para desafiliarte cuando te afiliaron indebidamente a ese partido político. De ahí, si es que quieres tomar acciones legales, pues tienes que asesorarte con un abogado y ver qué procede, ¿no? Porque aquí te han suplantado, o sea, aquí te han afiliado indebidamente. Pero estos son básicamente los tres requisitos que se necesitan para la desafiliación indebida. El primero, solicitud de desafiliación por afiliación indebida dirigida al Director Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, la firma en el documento y su huella. Esa es la primera solicitud. No hay ningún modelo, pero como te comento, ahí abajo, miren, ahí abajo están los números. Ustedes pueden llamar para que les den mayor información sobre estos requisitos. Yo no trabajo en el Jurado Nacional de Elecciones, así que tampoco nunca he hecho un trámite de esta índole, así que no les puedo dar mayor información, pero les estoy mostrando cuáles son los requisitos. Ahora, para que les den mayor información, pues les recomiendo que llamen a los números que están ahí en la parte de abajo. Pero estos son los tres. El primero es la solicitud de desafiliación por afiliación indebida, la segunda es una declaración jurada de afiliación indebida y el tercero es el comprobante de pago original, miren, de 46.20 soles con el código 0485, que lo puedes realizar presencial en una oficina del Banco de la Nación o por la página pagalo.p. Y bueno, creo que esos son todos los requisitos que se necesitan. A ver, más acá abajo hay otro que dice cuáles son los requisitos para solicitar una constancia de su estado de afiliación. Esta es otra información, pero acá están las dos modalidades, ¿no? Una por afiliación indebida y la otra por renuncia voluntaria. En este caso, la renuncia voluntaria sí se puede hacer de forma presencial y también virtual. Miren, acá están justo las dos opciones. Pero en el caso de la afiliación indebida no te dan esas opciones. Ahí vas a tener que acercarte a una oficina cercana del Jurado Nacional de Elecciones. Si es que estás en Lima, pues acá está, miren, que dice Girón Cusco 653, Cercado de Lima. Y si es que no estás en Lima, pues le vas a dar un clic acá donde dice oficinas desconcentradas a nivel nacional. Le das un clic, recuerda que ese enlace igual te lo voy a dejar en la descripción. Ahí vas a encontrar las direcciones en cada departamento. Ahí tú buscas pues tu departamento y te va a decir dónde está esa oficina para que vayas a hacer dicho trámite. Y bueno, amigos, esa era toda la información que quería compartirles, y si es que crees que esta información realmente te sirvió, pues suscríbete al canal, deja tu buen like, compártele el video a quien creas que también le pueda servir. Mi nombre es Luis de tu canal EasyTech y aquí compartimos información que sí te puede servir. Nos vemos en un próximo video. Chao.